Bien, mis hermanos, ya estamos para comenzar. Hoy día nos trae la lección el hermano Ernest Sánchez de la ciudad de Arica, en Chile. Bueno, bienvenidos todos. Muchas gracias por apoyarnos, por acompañarnos cada día. Y vamos a pedir al hermano Rigoberto que por favor nos pueda guiar en una oración, pidiendo por los hermanos que están enfermos, que están necesitados, que necesitan de la ayuda espiritual de parte de Dios. Hermano Rigo, por favor, Amén, hermano. oremos. Vamos, hermanos, a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado y glorificado sea su nombre. Al declinar la tarde, mi Dios, y dejarse caer la noche, nos unimos a esta plataforma, Padre Dios, de la cual hemos sido por espacio de 4 años muy bendecidos al tener esta bendición de poder ser exhortados por su palabra. Queremos darle gracias, mi Dios, en primer lugar, por tener esta gran bendición de poder recibir día a día las enseñanzas que usted, mi Dios, tiene para cada uno de sus hijos, nuestros hermanos. Queremos pedir en esta hora en forma muy especial por nuestro hermano Hermes, quien nos entregará, mi Dios, la exhortación de su palabra, la cual edifica vuestras vidas y nos permite, mi Dios, seguir siempre firme en pos de esta causa gloriosa. Queremos agradecerle, Padre, por tener esta suerte de tener estos medios, Padre, para poder recibir la exhortación que sus siervos, nuestros hermanos, que con tan buena voluntad preparan para poder así edificarnos, como decía, día a día, en la palabra suya. Queremos agradecerle por ello, queremos orar, mi Dios, por quienes se han conectado ya a la plataforma y quienes puedan conectarse a posterior, como también queremos orar, mi Dios, por aquellos que están en el Facebook. Permita que esta palabra, mi Dios, que nos traerá nuestro hermano Hermes, pueda llegar con tanta claridad a nuestros corazones que podamos realmente sentirla, mi Dios, y así poder ponerla en práctica en la medida que sea posible. Queremos orar por los hermanos enfermos, mi Dios. Sabemos que a través del mundo entero su pueblo sufre, mi Dios, de diferentes formas. Algunos por enfermedad, otros por persecuciones, mi Dios, otros por cesantías tal vez, y tanta cosa que nos rodean en este mundo, mi Dios, y es por eso que anhelamos, Padre Celestial, que su venida sea pronto para poder así, de verdad, mi Dios, abrazarle y dar por concluido los padecimientos que podemos sufrir en este mundo. Sabemos que todo está bajo su control, mi Dios, y que usted pronto hará esto una gran realidad en que su pueblo, mi Dios, se gozará. Queremos orar en esta hora, Padre, por la esposa de nuestro hermano Sergio Pino, que en este mismo momento puede que esté siendo intervenida. Oramos, Padre, para que usted sea dirigiendo las manos de aquellos facultativos que intervienen a las personas y que usted, que conoce todos nuestros miembros de nuestro cuerpo, pueda permitir que esta operación sea un éxito y que su recuperación, mi Dios, también pueda ser pronto. Queremos orar por ella y por todos aquellos nuestros hermanos que día a día oramos por ellos en esta plataforma. En ello quiero incluir a mi hermano, Padre Dios, por su recuperación, porque tenga un buen pasar en las noches, mi Dios, para que así también él pueda recibir conforme a su voluntad la sanidad para su cuerpo físico. Le damos gracias, mi Dios, y oramos también por Inés Dote, la esposa de nuestro hermano Emilio, como oro en esta hora por mi hermana Olga Baró, por nuestra hermana Rita, y por todos aquellos nuestros hermanos que están pasando situaciones complicadas. Quiero pedir también por la madre de mi hermano Sergio Pino, que también ha estado un tanto complicada. Oramos para que usted sea orando en su favor. Queremos pedirle, mi Dios, en su misericordia, que se quede junto a nosotros, que permita que vuestros corazones puedan recibir esta palabra con mansedumbre, con el mejor ánimo, mi Dios, para poder hacer también, Padre Dios, participante, aquellas personas que no le conocen de estas enseñanzas que usted nos entrega día a día. Rogamos, Padre Dios, porque nuestro hermano pueda recordar todos los textos bíblicos que él ha estudiado para exponerlo y que nosotros también, como decía, con un corazón noble podamos recibir la enseñanza.
Le damos gracias, Padre Dios, porque esto es para la edificación de cada uno de nosotros y sabemos que al recibirla, mi Dios, estamos cada día creciendo y conociéndole más. Gracias, Padre Celestial, le damos en esta hora y oramos por el intermedio de su amado Hijo Jesucristo, nuestro amado Salvador. Amén. Amén, Señor. Amén. Muchas gracias, hermano Rigoberto, por esa oración. Y Es vemos un que gran hermano. hermano Sergio. Sergio, Sí, ¿cómo está tu señora? Decía el hermano que estaba en el hospital, ¿no? Sí, recién la acaban de operar, Néstor. ¿Ya? Hablé con el médico, todo bien, gracias a Dios. Ah, qué Está en bueno. recuperación y ahora estoy esperando que salga. Ah, Gracias, ya. hermano. Ok, listo. Gracias por la información. Bien, entonces vamos a entrar ahora de lleno a la predicación de parte de nuestro hermano Ernest Sánchez. ¿Quiere compartir pantalla? Sí, Muy bien, hermanita, vamos por favor, buenas a noches. compartir pantalla. Buenas noches, bienvenido. ¿Está listo para Muchísimas gracias. Está Estamos listos listo? entonces para compartir. Ya. Permiso, voy a preparar el trabajo. Voy a aquí compartir. Y ustedes me dicen, por favor, si ya lo están viendo en pantalla, ¿ya? Por favor. ¿Sí? Muy bien, muchas gracias. Voy a hacer unas preparaciones aquí porque esto. Y voy a poner. A ver, un segundito, por favor. Entonces. Bien, hermanitos, muchas gracias a ustedes por la oportunidad que me han dado de poder compartir la palabra del Señor con todos ustedes. El día de hoy voy a presentar un estudio o un tema que tiene que ver con los centinelas del Señor. Justamente a mí me pareció interesante, voy a poner mi teléfono en silencio antes que todo, para que no le moleste a nadie. Me pareció interesante presentarles a ustedes. Esto se me ocurrió a raíz de que yo estaba viendo un texto en el libro de los Efesios que habla acerca de la armadura de todo, de la armadura que nosotros utilizamos, ¿ya? Y acerca de quién, contra quién nosotros estamos luchando, contra quién estamos peleando, ¿ya? Entonces dije yo, bueno, voy a presentar un tema que tenga que ver con eso, pero justamente eh, ahí hurgando en muchos otros temas, se me ocurrió poder presentar este título para todos ustedes, porque y me empezó a dar vuelta la cabeza, como yo creo que a todos los hermanos que nos dedicamos a realizar, a trabajar en estudios, nos pasa. Y fíjense que yo me acordaba de los tiempos en los cuales yo estaba realizando mi servicio militar, ¿ya? Porque a mí también me pasó eso, que tuve que realizar el servicio militar. En esos tiempos yo estaba, y mi familia y yo estábamos viviendo allá en la ciudad de Temuco, en el sur de Chile, de donde es nuestro hermano Sergio, donde él vive. Y resulta que cuando estábamos realizando el servicio militar, mis compañeros y yo, los que tenía en aquel momento, eh, pasa que no solamente teníamos que hacer servicio militar, sino que también teníamos que hacer trabajos que correspondían al cuidado y a la protección de aquel regimiento en el cual nosotros estábamos cumpliendo con nuestro deber, ¿bien? Con nuestro deber como soldados. De tal manera que teníamos que utilizar una indumentaria en específico, teníamos que realizar un trabajo que tenía que ver con el cuidado de aquel lugar, porque era un lugar muy especial en el cual se guardaban armamentos, se guardaban maquinarias, vehículos, vestimenta, en fin, todo lo que un soldado requiere para poder ir a la guerra. ¿Bien? Entonces, por eso cuando yo estaba leyendo el libro de los Efesios, capítulo 6 versículo 10 y versículo 11 dice, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Todo eso es lo que hacemos nosotros, pero como soldados desde el punto de vista espiritual. Entonces, eh, era más o menos yo desde el punto de vista físico y material y secular, era lo que yo tenía que hacer justamente en mi servicio militar. Probablemente a ustedes también, algunos de ustedes hermanos, saben de lo que yo estoy hablando porque probablemente les ha tocado hacer el mismo trabajo alguna vez, quizás, ¿ya? Entonces,
Ese trabajo que yo tenía que realizar era no solamente de entrenarme y de prepararme para poder ir a una guerra, para poder luchar a favor de mi país, para poder defenderlo, para poder ayudar a las personas también, no solamente para ir a la guerra, porque por estos tiempos ustedes saben que las Fuerzas Armadas no solamente se preparan para luchar, sino que también se preparan para ayudar, ¿bien? A todos aquellos que lo necesitan dentro de su territorio. Entonces, eh, tenía yo que realizar cada una o dos veces a la semana, una vez a la semana teníamos que realizar como compañía dentro del regimiento el, un servicio de guardia durante el día y durante la noche. Este servicio de guardia duraba 24 horas. Ya, partíamos en la mañana temprano y terminábamos el otro día a las 7 de la mañana. Entregábamos la guardia a otra compañía que estaba dentro del mismo regimiento. ¿Bien? Entonces, cada vez que en las noches nosotros quedábamos solos en aquella atalaya, es decir, en aquella torre, ¿ya? Nosotros teníamos que estar con los sentidos bien despiertos. Teníamos que estar con el oído bien despierto, ¿ya? Por si acaso escuchábamos algo, con los ojos bien abiertos, a pesar de que teníamos que hacer horarios de 3 horas por cada soldado en cada una de las posiciones que habían dentro del regimiento. Y también teníamos que estar bien preocupados y pendientes por si venía el comandante de guardia, ¿ya? Que estaba haciendo la guardia junto con nosotros durante las 24 horas, por si nos pedía cuenta acerca de cómo estaba la situación en aquella torre que nos había tocado a nosotros, ¿ya? Entonces, cada vez que llegaba ese comandante de guardia en la noche, podía ser a las 2, a las 4 o a las 6 de la mañana, cualquiera de esas horas dentro de la noche. Entonces, yo tenía que estar preparado para poder responderle a todas las preguntas que él hacía. No me servía, no le servía a él tampoco, y tampoco le servía al regimiento, ¿ya? Del ejército, que yo estuviera somnoliento, que yo estuviera haciendo cualquier otra cosa, que estuviera fuera de mi posesión, la que me tocaba estar, o, bueno, no te permiten estar con el celular tampoco ahí, porque tú tienes que estar pendiente de todo lo que tienes que hacer, ¿bien? O estar, digamos, apoyado en la muralla, haciendo cualquier otro tipo de actividades que no fueran como corresponde al trabajo que se me ha encomendado. Entonces, llegaba el comandante de guardia en la noche y decía, eh, soldado Sánchez, por ejemplo, y yo tenía que responderle, firme mi comandante o firme mi teniente, soldado apostado en el puesto número 2, se presenta sin novedad, si es que no había ninguna novedad que presentarle. Pero había que estar muy pendiente, había que estar con los oídos, había que estar con los ojos y totalmente dispuesto para eh, prestar ayuda o atención en caso de cualquier cosa que pudiera suceder, ya sea en el día o en la noche. Entonces, ese es el trabajo de un guardia, ese es el trabajo de un vigía. El significado de centinela es un soldado que vela guardando el puesto que se le encarga, ¿ya? Es similar a guardia, a vigía, a un atalayero, a una atalaya, vigilante, imaginaria o sereno. Por ejemplo, también en el servicio militar, durante las noches quedaba un cabo de guardia que se le llamaba el imaginaria, o a un soldado de guardia durante la noche que velaba por el sueño de aquellos que estaban durmiendo, ¿bien? En toda la cuadra, es decir, donde se encontraban todos los camarotes o las camas de los soldados y quedaba una imaginaria y se iba reemplazando cada 2 horas. Entonces, esa imaginaria tenía que estar pendiente de aquellos soldados que tuvieran algún problema, ¿ya? O si venía el comandante de guardia que estaba en el regimiento a pedir cuentas en la cuadra de la compañía, a pedir cuentas de cómo estaba la situación, si estaba todo tranquilo o no, porque eso también pasaba. Y a todos nos tocó, a todos los soldados que hicimos el servicio militar. Bueno, el punto es que en la antigüedad, y durante prácticamente toda la vida, toda la historia de este mundo, durante la historia del Antiguo Testamento y durante la historia pasada, han existido los vigías, los centinelas, ¿bien? Los guardias, el vigía, el vigilante, en fin, el imaginaria.
el que vela, el que está ahí pendiente de cualquier cosa que pudiera suceder. Entonces, eh, los centinelas del Antiguo Testamento se refieren a aquel que estaba puesto como guardia sobre la muralla de una ciudad y siempre debían estar listos para avisar del peligro. El centinela debía clamar cuando el enemigo se acercaba o cuando había peligro de cualquier tipo, ¿ya? Como ya lo comentábamos hace un momento. Entonces, por ejemplo, si vamos al libro de Isaías, capítulo 62, y en el versículo 6 dice, sobre tus muros, oh Jerusalén, he puesto guardas, todo el día y toda la noche no callarán jamás. Los que os acordáis de Jehová, no reposéis. ¿Bien? Entonces, está diciendo que están en los muros de Jerusalén puestos los guardas, aquellos que están cuidando, que están velando y que están avisando y que están vociferando en caso de que algo suceda de adentro hacia afuera o especialmente de afuera hacia adentro. Dice, todo el día y toda la noche no callarán jamás, porque siempre están dando avisos, siempre están enviando mensajes, siempre están anunciando lo que va a suceder. ¿Bien? Isaías capítulo 58, versículo 1, tal y como tengo marcado aquí en rojo en la pantalla, dice, clama a voz en cuello, o sea, desde aquí, con toda la fuerza, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Bueno, y también el castigo que les esperaba si no se arrepintieron. Entonces, esto es el trabajo que tenían que hacer los centinelas del Antiguo Testamento. Y está diciendo el libro de Isaías, que también fue una especie de centinela, así como todos los profetas del Antiguo Testamento que anunciaban, que avisaban, que ponían en resguardo y que decían lo que iba a suceder. Todo lo que tenían que profetizar, todo lo que tenían que anunciar de parte de Dios, ellos hacían un trabajo también como de centinelas, como de guardas, como de vigilantes, anunciadores que estaban prestos para cumplir con el trabajo que se les había encomendado. ¿Bien? Entonces, también exhortaban al pueblo a servir a Dios. Si ven ustedes ahí, como lo tengo escrito, Jeremías capítulo 31, versículo 6, dice, porque habrá día en que clamarán los guardas en el monte de Efraín, levantaos y subamos a Sidón, a Jehová, nuestro Dios. Habrá día en que clamarán los guardas en el monte de Efraín. Entonces habían guardas, habían vigilantes, habían centinelas imaginarias, los cuales estaban prestos para subir a Sidón, según dice el texto, a Jehová para clamar en el monte de Efraín a Jehová nuestro Dios, para clamar, para avisar. ¿Bien? Después dice Ezequiel capítulo 3, versículo 17, Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya en la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás. Adviérteles de mi parte, dice ahí entre paréntesis. Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Se hacía el trabajo de una atalaya, de una torre de vigía, donde estaba el guardia, donde estaba el anunciador. Dice entonces que su palabra, dice, de mi boca y los amonestarás, les advertirás de mi parte. Entonces en este texto estamos observando dos cosas. Primero, que el centinela recibió mensaje de advertencia de la boca de Dios. Y segundo, que entregó ese mismo mensaje al pueblo. Está derivando este mensaje que acaba de recibir, ¿ya? Y lo está entregando a aquel remitente, perdón, a aquel que recibe, ¿ya? Desde el remitente para que pueda todos saberlo, conocerlo y entenderlo. ¿Bien? El deber del centinela se explica, por ejemplo, también en Ezequiel capítulo 3, versículo 16 al 21. Me voy a ir en mi Biblia a el libro de Ezequiel, ¿ya? En el capítulo 3, versículo 16. Voy a buscar acá. Y dice, Ezequiel 16. dice así, capítulo 3, versículo 16 y versículo 21 también. Dice, y aconteció que al cabo de los 7 días vino a mí palabra de Jehová. Está recibiendo al cabo de 7 días una palabra que es de Jehová. ¿Bien? Y dice, hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel, verso 17. Dice, oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. ¿Bien? Entonces ahí está haciendo el trabajo de atalaya. Por eso le dice en el versículo 10, yo te he puesto por atalaya.
te he puesto por vigía, te he puesto por torre. A la casa de Israel oirás las palabras de mi boca y los amonestarás de mi parte. Está mandado a hacer un trabajo, a hacer una labor. ¿Para qué? Para que todos sepan entonces aquello que el Señor estaba enviando a decir. Está mandando un mensaje. Dice el versículo 21, dice, pero si al justo amonestares para que no peque y no pecare, de cierto vivirá, porque fue amonestado, y tú habrás librado tu alma. Entonces, ahí se está haciendo un trabajo en el cual tú llevas un mensaje, has recibido, lo has recepcionado y has dado a conocer. Por lo tanto, está haciendo un trabajo. Y en el capítulo 33, versículo 7 del mismo libro de Ezequiel, voy a irme más adelante, capítulo 33 y versículos 7 al 9, quiero leer, dice, a ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirán la palabra de mi boca, y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijera al impío, impío de cierto morirás, si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Y si tú avisares al impío de su camino para que se aparte de él, y él no se apartará de su camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu vida. ¿Ya? Entonces, si él, como fiel centinela, advertía al pueblo de su pecado y el castigo que recibiría si no quería arrepentirse, y el pueblo no le hacía caso, entonces su sangre recaerá sobre él. Pero si el centinela no cumplía con su deber, entonces dice, yo demandaré su sangre de mano del centinela. Entonces, hay una responsabilidad bastante grande con ser un centinela. Porque, ¿qué pasa si sucede algo? Me voy a devolver un poquito a lo que estaba explicando acerca de un soldado que realiza su trabajo en un regimiento. ¿Qué pasa si sucede algo en los bordes del regimiento o dentro del regimiento o en la posición en la cual está el soldado que está haciendo la labor de centinela, que está haciendo la labor de vigía, de soldado, de guardia, y la persona y el soldado no está atento? Entonces la responsabilidad va a caer sobre él, porque no estaba atento a las condiciones que se estaban dando a su alrededor. Y por sobre todas las cosas, porque se está violando la seguridad de aquellos que están dentro del regimiento y por los cuales él está velando, por los cuales él está resguardando y haciendo este trabajo. Si se recibiere, si viniere alguien desde afuera y te diere un mensaje para entregarlo a aquellos que están dentro del lugar que se cuida, que se resguarda, y este no lo da o lo recibe mal o no lo sabe interpretar, entonces podrían haber algunas consecuencias. ¿Por qué? Porque no está pendiente y no está atento a las condiciones que se están dando. Entonces, hay que ser muy precavido en cómo se recibe el mensaje y cómo se da a conocer el mensaje también. ¿Bien? Y esto es lo que sucede con nosotros igualmente, pero ya vamos a tocar eso. Algunos de los centinelas no eran fieles. Cuando dice en Isaías, en el capítulo 56, versículo 10, eh, dice en el versículo 10, sus atalayas son ciegos, todos ellos ignorantes, todos ellos perros mudos, no pueden ladrar, soñolientos, echados, aman el dormir. Entonces, como dice ahí, el perro mudo es completamente inútil. Yo tengo un perrito acá, fíjense, y a veces mi perro me llega a aburrir porque ladra por cualquier cosa. Ladra por lo que sea. Viene pasando una hormiga, viene pasando una mosca, viene pasando otro perro por fuera y ladra. Pero ¿qué pasaría si yo no le hiciera caso al perro y viniera alguien y toca la puerta o está fuera de la puerta o hay alguien que está, digamos, merodeando por fuera de mi casa y el perro está haciendo su trabajo? El perro está haciendo su trabajo porque el perro le debe fidelidad. Naturalmente lo que hace el perrito es deberle fidelidad a aquel que lo cuida, que lo baña, que le da la comida, que le da el agua y que le da cariño, ¿cierto? Eso es lo que hace el perrito y hace un muy buen trabajo. Pero ¿qué pasa con un perro mudo?
no puede hacer nada de eso. O sea, probablemente se va a poner inquieto, pero el perro se caracteriza por ladrar, ¿ya? Y ese es, y según el tipo de ladrido que tiene, eso es lo que quiere expresar. Así es como generalmente se expresan estos animalitos. Entonces, yo tengo un perrito ahí y está haciendo ese trabajo. Y podría eventualmente escucharlo usted porque él a veces lo hace de repente. Entonces, por eso dice, el perro mudo es completamente inútil. Pero ¿qué pasaba ahí? Cuando leíamos recién Isaías 56. Dice, sus atalayas son ciegos, todos ellos ignorantes, todos ellos perros mudos, no pueden ladrar, soñolientos, echados, aman el dormir. No sirve de nada, no sirven. No son una atalaya de acuerdo a la necesidad, a lo que se debe tener. Entonces, pero había fieles centinelas como los profetas, como yo comentaba hace un momento atrás, Elías, Eliseo, Isaías, Jeremías, Ezequiel y otros que amaban a Dios y al pueblo. Los centinelas fieles no eran como perros mudos, sino que constantemente exhortaban al pueblo a obedecer los mandamientos de Dios y a no practicar la idolatría, y a no formar alianzas con las naciones. Recordemos que por aquellos tiempos, y la gran mayoría de los pueblos, según la historia del Antiguo Testamento, eran pueblos idólatras, y fueron contaminados el pueblo de Israel, los judíos, por la idolatría de aquellos, y cayeron varias veces, y fueron castigados una y otra vez, y así pasaron los días y los años, y el tiempo con el pueblo de Israel, por haber practicado la idolatría de otros pueblos. ¿Ya? Entonces, estos centinelas fieles que tengo escritos ahí en pantalla, Elías, Eliseo, Isaías, Jeremías, Ezequiel, todos estos profetas hicieron la labor de un centinela, centinelas fieles, y que siempre estaban ahí, pendientes, hablando, diciendo las palabras que venían de parte del Señor, hablando, vociferando aquellas cosas por las cuales tenían que arrepentirse y por las cosas que no debían hacer para que Dios nos enseñara, porque cuando viene la rabia y el enojo y la furia de Dios, nadie la quiere sentir ni la quiere ver, pero ellos la sintieron. Pero los profetas hicieron esa labor, hicieron ese trabajo para que ellos pudieran, para que aquellos que los escuchaban pudieran volverse de su camino, pudieran ser advertidos por aquella voz que estaba diciendo y que estaba hablando de parte de Dios. El trabajo del centinela del pueblo de Israel no era nada placentero como se ve en Ezequiel capítulo 2, versículo 4 al 7. ¿Bien? Dice ahí, yo pues te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón y les dirás, si ha dicho Jehová el Señor, ¿acaso ellos escuchen? O sea, por si es que escuchen. Esto es lo que dijo el Señor Jehová. Pero si no escucharen, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos, y tú, hijo de hombre, no les temas, ni tengas miedo de sus palabras, aunque te hallas entre zarzas y espinos, y moras con escorpiones. No tengas miedo de sus palabras, ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde. Les hablarás, pues, mis palabras, escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. Entonces, estaba haciendo el trabajo ahí. Dice, te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón. O sea, tenían varias características que no lo hacían bueno. Eran duros de rostro, duros de corazón, ¿ya? Eh, no escuchaban, casa rebelde, pero los profetas hacían este trabajo del centinela, ¿ya? ¿Para qué? Para advertir, para anunciar que podía venir la ira de Dios también, que podían ser castigados. Y eso es lo que sucedía muchas veces. Ahora, vamos a lo que viene y lo que nos convoca como segundo punto. Los centinelas del Nuevo Testamento. ¿Qué les podríamos decir el día de hoy que son los centinelas del Nuevo Testamento? Los apóstoles y los profetas. Apóstoles y profetas al mismo tiempo. Los centinelas principales del primer siglo eran los apóstoles y profetas de Cristo, pues predicaban el Evangelio de Cristo, exponían los pecados de todos, exhortándoles a obedecer el Evangelio y advirtiendo al pueblo del peligro, es decir, las consecuencias, ¿ya?, de no obedecer al Evangelio y de perseverar hasta el fin. Quiero leer ese texto que aparece ahí en pantalla, Primera de Pedro capítulo 4, versículo 17. Voy a buscarlo aquí en mi Biblia.
Y dice así, de la siguiente manera. Voy a leer versículo 17 y versículo 18. A ver. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y verso 18, y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? O sea, está anunciando ahí Pedro. Dice que es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Está advirtiendo de lo que se puede venir, de lo que se va a venir. Y si primero comienza por nosotros, entonces, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Bueno, dentro de esa categoría sabemos que están aquellos que escucharon, oyeron, pero no obedecieron, y otros que ni siquiera querían oír. ¿Bien? Entonces, y segundo Tesalonicenses también quiero leer, el texto que está ahí en pantalla también. Me gusta poner los textos en pantalla por si alguien desea escribirlos o anotarlos. Segunda de Tesalonicenses, voy a ir buscando, en el capítulo 1, versículo 7 y versículo hasta el 10. Dice, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando vengan aquel día para ser glorificados en sus santos y ser admirados en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Entonces, está haciendo un anuncio, está anunciando, está advirtiendo, ¿ya?, al pueblo del peligro, ¿ya? Todo eso hace un centinela del Nuevo Testamento. Pone eh, en advertencia por lo que podría venir. Esto es lo que hacían los apóstoles y los profetas, apóstoles y profetas. Y el día de Pentecostés, por ejemplo, el apóstol Pedro dijo que los judíos habían crucificado a Cristo, según el libro de los Hechos, en el capítulo 2, en el versículo 22 y 23. ¿Se acuerdan ustedes de ese texto? Nosotros lo conocemos prácticamente de memoria. Y luego leemos en los versículos 37 y verso 38, que también como nosotros ya sabemos, dice, al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, esta es la respuesta, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, junto con en este discurso, que era el primer discurso de Pedro, en la primera predicación, junto con decirles qué es lo que habían hecho con el Señor Jesucristo, con el Mesías, ¿ya?, también les estaba dando la salida para cuando ellos preguntaron, varones hermanos, ¿qué haremos? O sea, estamos en un pecado, cometimos un error tan grande con el Señor Jesucristo, con Jesús. Y Él les dice la respuesta y les da la salida para que puedan salir entonces de la situación en la que se encuentran espiritualmente hablando. ¿Bien? Entonces, el apóstol Pedro está trabajando como centinela, está trabajando como guardia, está trabajando como vigía, está recibiendo información acerca del Señor, recibió toda la información que él podía absorber del Señor Jesucristo en su ministerio y posteriormente también proyecta toda esta información para todos aquellos entonces que lo habían escuchado en su primer discurso, en su primera predicación. Eso es lo que estaba haciendo él ahí, este gran trabajo. El apóstol Pablo también pudo decir en Hechos 20, capítulo 20, versículo 20 y versículo 27, y para allá. Hechos capítulo 20, aquí lo tengo. Dice verso 20 y verso 27, dice, y como nada que fuese útil, he rehuido denunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. Entonces, el trabajo que estaba haciendo, anunciar, advertir, enseñar, reprender también,
Y el verso 27 dice, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios, decía el apóstol Pablo. Entonces, trabajo que hacía el apóstol Pedro, trabajo que hacía el apóstol Pablo, era de anunciar, de poner en resguardo, de eh, aconsejar a través de la palabra que ellos conocían, que entendían y que practicaban al mismo tiempo. Bien, eran unos verdaderos vigías, unos verdaderos guardias de lo que habían ellos visto, de lo que habían aprendido y de lo que se viene, producto de la situación en la cual estaban ellos y mucha de la situación que se vive el día de hoy también. Entonces, los ancianos también, por ejemplo, Hechos 20, versículo 28, Hechos 20, capítulo 20, versículo 28, dice, hasta el versículo 30, dice, por tanto, mirad por vosotros, ¿ya? Y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, le dice a los ancianos, para apacentar a la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Entonces, ahí estaba hablando eh, el apóstol y colocando un resguardo con esta información que él tiene para que se preparen, ¿ya? Los ancianos como tales. Dice Hebreos capítulo 13, versículo 17, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, es decir, a los ancianos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Entonces, vemos otra información más en Hebreos 13, 17. Obedecer a vuestros pastores. Ellos están siempre velando por nosotros. Ellos están poniéndonos en resguardo. ¿A través de qué? De la enseñanza de la palabra. Y para que nosotros la practiquemos. Por eso tenemos que hacerles caso, como decimos por ahí en Chile, hacerle juicio. Porque ellos velan por nuestras almas. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 1 hasta el versículo 4, dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, dice Pedro, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. La palabra grey quiere decir un rebaño. Apacentad la grey o el rebaño de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vosotros, los que están a vuestro cuidado, dice, sino siendo ejemplo de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Este trabajo tiene eh, una recompensa, así como para todos aquellos también que prestan oído y que obedecen a la palabra de Dios. A la palabra de Dios que viene por boca de estos centinelas, de estos ancianos, de estos pastores, de estos apóstoles que dejaron la palabra de ellos plasmada y que también la recibían del Señor para eh, proyectarla a todos nosotros, a todo el mundo. Los evangelistas, ¿ya? Eh, persiste en ello, haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Segunda de Timoteo, ¿se acuerdan ustedes? Segunda de Timoteo 4, verso 1 al 4. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su gloria y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Entonces el apóstol Pablo está poniendo un resguardo a Timoteo para que no solamente él esté cuidado y cuide de aquello que viene como falsa doctrina por boca de otros falsos pastores y falsos maestros, sino que también al mismo tiempo haga el trabajo que se le ha encomendado. Bien, todo cristiano, ¿ya? Perdón, todo cristiano es un centinela también. Mateo capítulo 24, versículo 42 al 44, dice, velad porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor, pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón
habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa, o sea, intervenir en su casa. Por tanto, también vosotros estáis preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Eso me hace recordar también del texto de Pedro, cuando habla acerca de que no sabemos cuándo vendrá un ladrón. Entonces, dice el verso Mateo 25:13, también dice, velad pues porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Mateo 26:41 dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces, entre estos textos, entre el libro de Mateo 24 y Mateo 26, se utiliza una palabra clave para lo que estamos nosotros analizando en este momento. Velar. Eso es lo que hace un centinela. Velar. Estar con todos sus sentidos bien atentos para poder entonces luchar, para estar prestos en cualquier situación. Primero los Corintios 16:13, capítulo 16, versículo 13 y 14, dice, velad, nuevamente nos topamos con la palabra velad, estar firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 6, también dice, por tanto no durmamos como los demás, sino, nuevamente la palabra, velemos y seamos sobrios. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8 y versículo 9. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, el cual resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en nuestros hermanos en todo el mundo. Dice, sed sobrios y velad. ¿Y por qué hay que velar? Dice, porque vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Tenemos que estar entonces preparados y debemos velar, estar prestos con todos nuestros sentidos, como los centinelas, como los guardias. La conclusión al final de todo esto, sin embargo, sobre todo les toca a los ancianos, evangelistas y otros maestros fieles funcionar como centinelas sobre las murallas de Sion. Deben aprender lecciones valiosas de lo que Dios dijo a los centinelas del Antiguo Testamento, observando lo que Dios esperaba de ellos. ¿Esperará menos de nosotros ahora? Yo no creo. Esperará eso y más. Hebreos 10:28 hasta el 31. El que viola la ley de Moisés, dice, por el testimonio de 2 o 3 testigos, muy irremisiblemente. ¿Cuánto mayor, verso 29, castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. No podemos mirar en menos estas palabras. No las podemos mirar en menos. Isaías 58:1 dice, clamar a voz en cuello, que los que no obedezcan el Evangelio serán perdidos entonces. Como leíamos anteriormente el libro de Isaías 58, clamar a voz en cuello, clamar desde la voz que sale de todo nuestro cuello, de nuestra garganta, de nuestra boca, con toda la fuerza. Y segunda Tesalonicenses 1:7, capítulo 1, versículo 7 al versículo 8. Cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Judas 3 dice, contender ardientemente por la fe que de una vez para siempre fue entregada a los santos. Contender, luchar con fuerza, ardientemente, con fervor, con pasión, por la fe que de una vez para siempre fue entregada a los santos. Eso es lo que hacemos nosotros, como centinelas, como guardias, como vigías, como aquellos que queremos proyectar aquella información que nos ha sido dada para que muchas más sean advertidos de lo que sucede cuando no obedecen al Señor. Es necesario exponer el pecado y todo error, siempre insistiendo que el pueblo vuelva a Dios y su palabra. Es lo que esperamos todos,
Por eso luchamos nosotros el día de hoy, por eso trabajamos, por eso le hablamos a las personas acerca de el obedecer a Dios, de aquellas cosas que Dios no acepta por ningún motivo, aquellas cosas que Dios aborrece, y los ponemos a resguardo. Les advertimos, les decimos, les enseñamos con la palabra de Dios en la mano. Efesios capítulo 4, versículo 3 al 6 dice, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Entonces hay un solo evangelio puro, la fe, y una sola iglesia, el reino de Cristo, la iglesia que Cristo prometió edificar, según Mateo capítulo 16, versículo 18, que dice, edificaré mi iglesia, y que quedó establecida el día de Pentecostés, según lo que conocemos nosotros en el libro de los Hechos, en el capítulo 2 y en el versículo 47. Orad sin cesar, siempre orad sin cesar. Nos conviene recordar siempre que la obra es de Dios, que la iglesia es de Cristo, y por eso debemos orar sin cesar, como dice Tesalonicenses 5:17. Como dice Pablo en Efesios 3:14 al 16, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a la riqueza de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Por eso, el día de hoy, quiero que nos animemos a continuar como aquellos centinelas del Antiguo Testamento cuidaban, protegían y estaban siempre atentos con todos sus sentidos para proteger el territorio que se les había encomendado guardar, y como lo hacían también los profetas del Antiguo Testamento, aquellos que hemos mencionado, y que anunciaban todo aquello que venía como información de parte de Dios hacia todas las personas para que fueran advertidas de lo que se podía venir en caso de el pecado que estuvieran cometiendo, y como todo el trabajo también que hicieron los apóstoles y profetas acerca de el predicar el evangelio para poner de sobreaviso a todos aquellos que quisieran escuchar, para que pudieran obedecer, para que pudieran resguardar su propio espíritu y para que pudieran ser salvos y para que pudieran ser añadidos al reino de nuestro Señor Jesucristo. Entonces también tenemos que hacer el mismo trabajo nosotros el día de hoy. Tenemos que hacerlo con ganas, con entusiasmo, con ánimo, porque algunos de esos corazones, algún momento, pueden eh, ser tocados por esta información, por este anuncio que nosotros estamos encomendados a llevar a todo el mundo. Entonces, debemos animarnos, debemos hacer este trabajo, no importa que nos rechacen. ¿Qué pasaría más allá de eso? Solamente que nos rechacen, porque hay muchos otros que probablemente están cerca de nosotros y todavía no sabemos, y desean encontrar el camino correcto hacia la salvación. Sigamos con este trabajo porque es maravilloso, es duro, por supuesto, es difícil, pero no debemos desanimarnos, para que continuemos entonces, porque también nosotros como centinelas, en la posteridad, también tenemos nuestra recompensa y nuestro lugar en los cielos. Muchísimas gracias, hermanos, que Dios les bendiga. Adelante usted, hermano. Muy bien. Muchas gracias, hermano Ernest. Muchas gracias por esta linda lección. Me gustó porque también lo hizo con propiedad, ya que estuvo en el ejército y sabe lo que es un centinela y lo aplicó ahí. Así que muchas gracias. Vamos a tener una oración y luego vamos a dar lugar a los Facebook y algunas opiniones que puedan haber. Hermano Carmelo, por favor, ¿nos puede quedar una oración? Buenas noches, hermano. Buenas noches, Vamos a hermano. orar, de pedir pues. Por favor, ahí si puede considerar la hermana Victoria, América Valdés, la esposa del hermano Sergio Pino, que estaba siendo operada esta noche. Y todos los hermanos, la hermana Irma Collao también, Irma Ramírez, perdón, Irma Ramírez,
de aquí de la congregación que está pasando por un momento muy difícil en su salud. Irma Ramírez, América Valdés y todos los hermanos y hermanas que están por ahí un poquito enfermos. Oremos. Bendito Padre amado, Padre eterno, Señor, primeramente te damos las gracias, Señor, por este tiempo que nos has permitido, Señor, recibir tu palabra por medio de mi hermano Hermes, por quien pedimos, Señor, que le bendigas grandemente a él, a su familia, Señor, que le des, continúe dando, Señor, esa sabiduría que pueda llevar tu palabra, Señor. Padre, te pedimos, Señor, por cada uno de mis hermanos que nos encontramos conectados, Señor, por medio de esta plataforma, para que seas tú, Señor, dándonos siempre la fortaleza, que nos deje, pues, ese espíritu de siempre estar alerta como un centinela, Señor, para velar por tu santa palabra, Señor, a todo aquel que demanda, Señor, de ella, Señor. Señor, también te pedimos en este momento, Señor, por la esposa de mi hermano Sergio, por nuestra hermana América Valdés, Señor. Tú sabes de qué fue intervenida, Señor, pero sabemos que tú eres nuestro médico por excelencia y confiamos, Señor, según tu voluntad, que todo salga bien, Señor. También te pedimos por nuestra hermana Irma Ramírez, Señor, que tú sabes que tiene también, Señor, también pedimos por ella, como también pedimos, Señor, por todos aquellos que están pasando por estas pruebas difíciles en cuanto a salud, Señor. Padre Santo, dales tú, pues, la sanidad, pues, conforme a tu voluntad, Señor. Y te pedimos, Señor, también por todos aquellos que están pasando por algún otro problema, alguna otra dificultad, un desánimo en cuanto a la fe, Señor, para que tú le des también la fortaleza. También pedimos, Señor, por aquellos que tendrán la oportunidad de ver esta enseñanza, por los que estaban conectados por el Face, Señor, que también esta palabra también de reflexión sea de edificación para todos. Muchísimas gracias, Señor, por todas las bendiciones que cada día nos da, Señor, por permitir que por medio de esta plataforma en diferentes localidades, Señor, podamos nosotros recibir esta bendición, Señor, de ser edificados por medio de nuestros hermanos, recibiendo, pues, tu palabra. Gracias por ello, Señor. Oramos a ti, Padre Santo, dándote las gracias por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Muchas gracias, hermano Carmelo. Gracias a todos los hermanos que estuvieron aquí. Vamos a leer de los hermanos que estuvieron y visitas que estuvieron en Facebook. Estuvieron ahí Hernán Castellano González, Marta Córdoba, Seila Olinda Soto, Irvia Miranda, César Morales, Franz Serrano, Soledad Lorca Martínez, Dora Márquez, Isabel Ramos, Cecilia Palacios, Jarvin Fernández, Angélica Gómez, Osvaldo Moreno, Janet Araya. Todos ellos estuvieron escuchando esta muy hermosa lección que hemos escuchado hoy día, porque es palabra de Dios. Y hay algunos mensajes aquí. Dice acá, aquí está. Hernán Castellano González dice: buenas noches a todos, hermanos. Gracias, hermano Ernest, por tan maravillosa y edificante lección de esta noche. Que la paz de Cristo sea con su pueblo santo. Elvia Rosalina Miranda dice: muchas gracias por su estudio. Bendiciones. Dora Márquez dice: amén. Bendiciones, saludos. ¿Qué más podemos decir? Sí, eso es lo que tenemos. Soledad Lorca Martínez, gracias, hermano Ernest, por su predicación. Eso es lo que tenemos en el día de hoy. Le damos las gracias a todos quienes están en Facebook y quienes comparten también estas lecciones con otros hermanos. Y les invitamos que pueden volver a escucharlo nuevamente si gustan, aquí en mismo canal de Facebook de Néstor Sánchez o en el canal de YouTube Iglesia de Cristo PDA. Iglesia de Cristo PDA, las 3 letras, ¿ya? Y pueden suscribirse, dejar sus mensajes, sus saludos, en fin. Muchas gracias a todos. Tenemos la puerta abierta si hay algún hermano que quiera decir algo, comentar algo sobre el tema. Hermana Doris. Buenas noches, hermanitos. Buenas noches, Sí, hermana. decirle al hermanito Ernest, felicitarlo porque ha sido una buena lección que nos ha traído, muy buena.
Que Dios me lo bendiga, lo bendiga a él, bendiga a su esposita y a toda la familia. Muy buena lección, hermanito Ernest. Dios lo bendiga. Gracias, hermana. Muy bien, tenemos aquí, mientras tanto, la hermana Marisa de Figueroa dice amén. La hermana Luz Dari dice, gracias hermano Ernest, buen mensaje, gracias a Dios por su santa palabra, que Dios nos ayude a estar vigilantes. Bendiciones. De Vidalia dice, excelente mensaje mi hermano Ernest. Dios lo bendiga y pronta recuperación para la esposa del hermano Sergio. Pasemos una muy buena noche. Hasta mañana. ¿Ya? Gracias por todos esos mensajes que dejan ahí los hermanos. Siempre animan bastante. ¿Alguien más quiere decir algo? ¿Alguna opinión? ¿Alguna duda? ¿Una pregunta? Bueno, si no la hay, entonces nos quedamos hasta aquí por hoy día. Muchas gracias a todos por estar con nosotros, por acompañarnos. Estamos a punto de cumplir 4 años ya en esta plataforma. Comenzamos el día 6 de junio del año 20. Ya estamos aquí perseverando todavía. Ustedes nos han apoyado, nos han ayudado, estamos agradecidos, contentos, y porque tenemos la comunión con el Señor y con ustedes cada día. Hermanitos, eso sería por hoy día. Que Dios les bendiga, que tengan buenas noches. Muchas gracias por todo. Gracias. Que el Señor les bendiga.